No intento, no. Bueno, no. No, es que sí necesitamos Ponle salida. Ahí. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Probando. Probando. No, no se escucha. Probando, probando. No. A ver, escucha. Bueno, bueno. Ah, sí, está acá. Bueno, bueno. Bueno. A ver si otra. Bueno. Bueno, bueno. Contacto. El teléfono del ingeniero de Carlos. ¿Qué dices, Fabián? Ahora. No. Ya. Bueno, bueno. No, ahí no. Es que al conectar aquí se clausura el sonido Ajá. de la. Ajá. Sí, pues es lo que quiero ver. Lo que se puede hacer es comprarle una bocina y con otra doble salida para los audífonos y las bocinas. Solamente. ¿Sí hace falta la bocina? ¿Va bien? No, pero Para que escuche. es el micrófono de los altavoces. Bueno. ¿Ya vio? Sí. ¿Por qué no podemos entrar? Bueno. No, porque es el de los altavoces. A ver. Bueno. Bueno. A todos modos, no se ocupa entonces. Pues casi no. Ahorita no tiene como caso.
Hola, buenas tardes, probando. Ahí está. ¿Qué pasó ya? Ya. Buenas tardes. Vero, ¿me escuchó? Sí, sí, te escuchas. Buenas tardes. Hola, doctor. ¿Cómo estamos? Bien, como que lo veo muy blanco el día de hoy. Estoy pálido. Es que me está entrando la luz de la ventana. Y es que estaba abajo en el comedor, pero me entraba el reflejo del cancel y ahorita me entra la luz de la ventana. Ya no sé ni para dónde moverme. Pero me voy a Sí, ahora me voy a sí, tener que porque te ves demasiado blanco. muy pálido. Creo que el encierro te ha hecho daño. Ándale. Ahí ya ni me veo. Definitivamente. Aquí un poco, tal vez, ¿no? Pues sí, un poco. Ándale, ahí, doctor. Mejor. Y era como evoluciona el micrófono. ¿Cuántos años sin vernos? Sí, ¿verdad? Pero pues ya, pronto. Esperemos que todo se vaya regularizando. Sí. Bien, sí, me escuchan todas y todos. Sí, maestro. Ya estamos todos los que somos, o ni Menos estamos la todos. principal. Sí, faltan todavía. Bueno, no, ya están. La maestra Verónica, sí, ya está. Ya se conectó la maestra Vero, Sí. Marjo. La maestra Vero ya está conectada, ya está. Falta de parte de supervisión. Si no, nos hace el favor de acompañar, pregúntale a la maestra Vero, si no hace el favor Sí, de acompañar. sí, va a estar la maestra Margarita Morales. La maestra Carmelita Lobato Miñón. No va a estar la maestra Margarita Morales en su lugar, pero ¿La no se ha maestra qué? conectado. ¿La maestra qué? Margarita Morales Cervantes. Ajá. Esa creo que sí fue nuestra alumna. Esa estudió la maestría con nosotros también en UNICOD. De los 17,000 que han estudiado, ella es una de las 17,000, en 25 años.
Pero lo tiene que prender aquí porque si le da clic arriba no prende. En la parte de aquí abajo. ¿El licenciado Gabriel? ¿O ya se fue a su consulta? No, él no se ha conectado todavía. Yo creo que tenía que ir a terapia. Sí, todavía ando un poco mal del nervio facial izquierdo. Saludamos también a la maestra Florelia Hernández, que se integra al jurado. Bienvenida, maestra Flor, y gracias por acompañarnos en este segundo y último examen programado para el día de hoy. Bueno, el día lunes tendremos otros dos también. Sí, Ojalá que nos hagan favor de acompañar. No sé si ya les comentó la maestra Verónica. sí, maestro, ya me comentó. Ajá. Panchito, ¿nos harás favor de acompañar? Maestro Sí. Panchito, ¿nos harás favor de acompañar para el día lunes? No nos escucha, Panchito. Sí, con todo gusto. ¿Sí? Miss Vero. ¿Me escucha? Yo sí estaré. Ok. Gracias de antemano a todos por acompañarnos como jurados a estos exámenes profesionales de la licenciatura en Educación Especial. También le damos la más cordial bienvenida a la maestra Margarita Morales Cervantes, que nos acompaña para sancionar este examen profesional. Bienvenida, maestra Maguito, muy amable por acompañarnos de antemano. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por permitir que estemos presentes. No, usted es muy amable. Y por ahí, cordial y afectuoso saludo a nuestra supervisora, que sabemos que anda muy atareada porque la SEP todavía nos sigue pidiendo papeles, documentos, aun cuando sea Así es. a través de la línea de online, como le llamamos, pero pues tenemos que cumplir con cada uno Claro. de los requisitos que nos solicita la Secretaría de Educación Pública. Claro, cómo no, yo se lo comunico. Muchas gracias. Muy amable, maestra Maguito. Vamos a esperar ya que, no sé si ya llegó la sustentante, la alumna Yanileisi Rodríguez Tejeda, ¿ya llegaría? Y aquí estoy presente. Bueno, creo que ya no falta nadie, ¿verdad? Ahora sí estamos completos. Bien, pues antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Universidad de Puebla, su servidor, el licenciado Jorge Ortega Cardoso, es el director de esa licenciatura en Educación Especial, les da la más cordial bienvenida a este segundo examen profesional de la licenciatura en Educación Especial, ¿verdad? Programado para el día de hoy. Entonces vamos a declarar formalmente instalado este jurado de exámenes profesionales. En nombre de la Secretaría de Educación Pública y de la Universidad de Puebla, hoy viernes 24 de julio, siendo la 1:15 p.m, declaro formalmente instalado este jurado de exámenes profesionales que está integrado de la siguiente manera. Como presidenta,
¿verdad? La maestra Verónica Murillo Garte, ¿verdad? Como secretario, el maestro Francisco Cepeda Astorga, y como vocal, la maestra Lorelia Hernández. Yo, al igual que la maestra Maguito, estaremos sancionando tu examen, Yaniletsi, que está dividido en 3 partes, en 3 etapas. La primera, ya te vamos a dar 25 minutos para que a través de las diapositivas que has preparado nos expliques decir cómo hiciste tu trabajo de investigación, que también pues, resulta muy interesante, ¿no? Trabajar con una persona autista que sí, como tiene defectos, tiene también muchas capacidades, ¿no? Y entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, cada uno de los miembros del jurado, y si tiene bien su servidor y la maestra Maguito Cervantes, hacerte también algún intercambio, algún comentario, lo haremos. Entonces, cada jurado tiene 10 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Y por último, tendremos 5 minutos para que el honorable jurado delibere y te otorgue su fallo, su veredicto o calificación que hayas obtenido de acuerdo a cómo sustentes dentro de un momento tu examen. Seas pues, Yaniletsi Rodríguez Tejeda, bienvenida a tu examen profesional y te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Tienes 25 minutos para darnos a conocer en forma sucinta tu trabajo de investigación. Buenas tardes, estimado jurado. Hoy vengo presentando el tema de habilidades sociales de expresión oral y escrita en un alumno con trastorno del espectro autista en primer grado de telesecundaria. Para obtener el título de licenciada en educación especial, presenta su servidora Yaniletsi Rodríguez Tejeda. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2019, menciona que 1 de cada 160 niños tienen este trastorno del espectro autista, con sus siglas TEA. El TEA comienza a presentarse en los primeros meses de vida y es observable estos cambios que suceden en el ser humano a partir de los 3 a los 5 años. El trastorno está relacionado con las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Es un conjunto de conductas y hábitos que al mismo tiempo están relacionados con el pensamiento y las emociones, que con ellos se fomentan la comunicación. El trastorno del espectro autista es un grupo de alteraciones complejas en el desarrollo neurológico. Es por eso que se ve a esta edad estos cambios que pasan en el ser humano, ya que, como lo mencionaba, es un desarrollo en el sistema neurológico. Puede verse reflejado estos comportamientos repetitivos en el aspecto social, pero no siempre está relacionado con el aspecto de aprendizaje. No siempre los alumnos o las personas tienen o cuentan con discapacidad intelectual, sino solamente se altera en la expresión oral o en el aspecto social. Las características que tienen estas personas o alumnos con trastorno del espectro autista son movimientos motores exagerados del cuerpo. Ellos siguen mucho las rutinas. Su léxico es amplio y apropiado, de acuerdo en la etapa que van pasando. Existen varias estereotipias, ya sean palabras o movimientos involuntarios o exagerados que la persona va presentando. De acuerdo con la educación en México, tenemos 2 artículos, que son el artículo 3º, que nos menciona que la educación se debe impartir desde preescolar hasta media superior. Esta educación deberá desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, para que con ello se pueda fomentar lo que es el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad, que son valores importantes en la vida actual. Asimismo, la independencia y la justicia. Este artículo también menciona lo que es la calidad y obligación en la educación, para que con ello se garantice el máximo logro en los estudiantes. Y el artículo 24 nos menciona la libertad de creencias, que la educación debe de ser libre de cualquier religión,
con ello ser una educación libre. Esta educación también debe de basarse en resultados de un progreso positivo para que con ello se beneficie en la lucha contra la ignorancia y los efectos que hay en ella. También es una parte esencial en el aspecto del preescolar, que el preescolar es la primera separación que existe del niño con la madre. En ella, lo que se debe de desarrollar son las habilidades motrices, la coordinación, y con ello empieza la parte de la comunicación y la interacción con los demás. En la primaria se refuerzan todas estas habilidades para que con ello pasemos a lo que es las distintas modalidades de la secundaria. En la secundaria tenemos lo que es la secundaria general, la secundaria técnica, la telesecundaria y la secundaria para trabajadores. Mi documento y mi servicio social se basó en el aspecto o la modalidad de la telesecundaria. También con respecto a ello nos menciona que la educación secundaria se vuelve básica y obligatoria desde 1993. Con ello ocurrieron dos reformas, que fueron las del 2006 y las del 2011. Estas reformas se hicieron para que los contenidos de los alumnos se construyeran o estuvieran apegados a las necesidades del mundo actual. En los inicios de la telesecundaria se comenzó como un proyecto en las comunidades con poblaciones menores a 2.500 habitantes. A partir del 17 de agosto de 1965, se anunció por primera vez este proyecto por medio de una alfabetización de secundaria por medio de la televisión. Se comenzó el proceso de la telesecundaria con docentes capacitados para poder ser transmitidos y con ello llevar esta alfabetización de la secundaria. Por lo consiguiente, después se adaptaron los salones como mobiliario equipado para poder transmitir las clases y los alumnos estuvieran de manera presencial. Después, las clases se impartieron con el docente frente al grupo y al mismo tiempo ser transmitida para aquellos alumnos que no pudieran aún asistir a los salones de clases. Y por último, se tiene lo que es la telesecundaria actual, con un docente guía, pero al mismo tiempo se transmiten las clases como apoyo también al docente, pero incluyendo los contenidos actuales para que los alumnos se preparen con los conocimientos que se necesitan en el mundo actual. Con ello, pasamos a lo que es el diagnóstico institucional. Mi servicio lo realicé en la Escuela Telesecundaria Aquiles Cerdán, perteneciente a la zona escolar, y esta escuela se encuentra en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, con el apoyo de UPSAER número 16. Esta institución cuenta con un personal pequeño, cuenta con 3 docentes al frente de cada grupo y un director comisionado. También se encuentra la maestra de apoyo, que como lo mencionaba es de la UPSAER número 16, la maestra Daniela Morales, y también cuenta con docentes de apoyo a las asignaturas extras, que son el docente de inglés, el docente de computación y la docente de danza. En la estructura de la institución, esta escuela cuenta con una infraestructura de 3 aulas, una para cada grupo, una dirección y 2 baños. Cuenta con un patio cívico y áreas verdes para las actividades cívicas y deportivas. Y este año se cuenta con 2 aulas móviles, una que se designó al área de UPSAER y una para la biblioteca escolar. En el diagnóstico social de esta escuela, en el aspecto económico, la gente se divide en dos partes, lo que es el comercio y la cuestión de la emigración. En los tipos de familias son familias nucleares o monoparentales, ya sea que por cuestiones personales deciden
unirse a otras familias o los alumnos están a cargo de ya sea de los abuelos o de algún adulto para también las cuestiones de la escuela. En el aspecto cultural, también se denominan dos partes. La mayoría de los alumnos hacen deporte o actividades ganaderas de acuerdo a la localidad. Y en el aspecto de la población, esta escuela se encuentra en uno de los 14 barrios de Izúcar de Matamoros y aproximadamente son 990 personas. En el diagnóstico áurico, los salones están construidos por medio de tabique y concreto, cuentan con 2 ventanales en cada extremo del aula, su piso es de concreto con azulejo y una puerta. Los salones también están equipados por 15 pupitres, un escritorio y una silla para el docente, un proyector, un equipo de cómputo que con ello contiene un pizarrón electrónico, un ventilador, 2 estantes para material tanto del docente como de los alumnos y un televisor para transmitir las clases. De acuerdo a lo que el docente de grupo realizó como primer estante, pudimos obtener que el 20% de los alumnos son auditivos, el 30% de los alumnos son kinestésicos y el 50% de los alumnos son visuales. Con ello pudimos obtener la estadística de alumnos de la USAER. Este año se atendieron en esta institución 3 alumnos, que es Casey, con el trastorno del espectro autista. Su edad cronológica es de 13 años y su edad mental es de 13 años. Por lo que este trastorno, en el caso de Casey, no está relacionado con discapacidad intelectual. Después tenemos a Giovanni, con discapacidad intelectual, su edad cronológica es de 15 años y su edad mental es de 13. Y Edwin, con discapacidad intelectual, de 14 años y su edad mental de 12. En la descripción del alumno con el que llevamos el caso, pude obtener lo que es su descripción pre y postnatal. Como primer punto, su tutora nos mencionaba que durante el embarazo no hubo ninguna complicación, tuvo atención médica durante su gestación y su embarazo duró 9 meses. Casey es el segundo hijo y como antecedente familiar, su hermano mayor también tiene el trastorno del espectro autista. Fue parto natural y su nacimiento duró 8 horas. En la intervención, durante este proceso, después del nacimiento, no hubo ninguna complicación a partir de los 3 años, como lo mencionaba, que es cuando se observan estos cambios. Fue como tuvo la intervención del psiquiatra y ahí recibió el diagnóstico de autismo. Con ello, tuvo esta atención en el Centro Estatal de Salud Mental en el estado de Puebla. Casey es un niño de 13 años y se encuentra en el primer grado de telesecundaria con un seguimiento de USAER desde la primaria. De acuerdo al seguimiento que tuvo, pude observar que se encuentra en el nivel alfabético. En la memoria, para saber el seguimiento de instrucciones, realizamos una prueba para que él pudiera escribir una historia y se le dio únicamente instrucciones de manera precisa y pude observar que él las realiza de manera correctamente si la instrucción se la da de esa forma. En cuestión de las preguntas, sí analiza mucho las preguntas porque aún hay conceptos que él no puede analizar o no logra analizar para poder realizar esta historia que se le pedía. En sus palabras por minuto, por medio de una lectura sobre animales, pude analizar que lee 130 palabras por minuto. Él, de acuerdo a esas características del trastorno, es una persona muy rutinaria, sigue rutinas tanto dentro del salón de clases, en el recreo,
como al finalizar sus clases. De acuerdo también a las características de este autismo, es un fuerte componente sensorial. Esto quiere decir que ellos son auditivos con hipersensibilidad. Quiere decir que no toleran mucho los ruidos o las palabras muy fuertes. No son táctiles porque no dejan tocarse a primera instancia, y también las miradas o en el aspecto de la percepción corporal son muy sensibles. Con ello, utilicé la teoría de Skinner, que es el aprendizaje, el estímulo y la respuesta para llegar a una conducta, ya sea positiva o negativa. En el aprendizaje es el conocimiento nuevo que queremos que en el alumno se vuelva como tanto un aprendizaje. Con ello se debe dar un estímulo. En el caso de Casey, es un método que estimule los sentidos y sea fácil aprender con ello para así expresarlo de manera oral y escrita. Y que con ello dé una respuesta significativa para el contexto en el que se encuentra. Con ello también puse la teoría o el método de Mason y Riven, que son dos nuevos psicoanalistas, en el que ellos tienen la teoría de la modificación del comportamiento. Este análisis se basó en el comportamiento de personas con autismo, y también se mencionan las habilidades, o ellos mencionan que las habilidades sociales están definidas como una respuesta interpersonal, que esto le permite al individuo adaptarse en los diversos contextos. En la teoría de Skinner y el método de Mason y River me ayudaron para complementar este trabajo dentro y fuera del salón de clases. Ya con la nueva modalidad se pretende que el alumno esté incluido en todas las actividades con el docente y con sus compañeros de clase, para poder eliminar las barreras que él enfrenta día con día dentro de la escuela. También abarcamos 4 aspectos con las actividades lúdicas que impartimos, como lo mencionaba, dentro y del salón de clases, en el aspecto cognitivo, social, del lenguaje y del desarrollo emocional. En el cognitivo, buscamos que él tuviera la capacidad de saber su espacio, el significado y uso de las cosas, también como la limitación, desarrollar más su flexibilidad y creatividad, y con ello la solución de problemas. En el aspecto social, lo que son las competencias sociales, que él se desarrolle con los demás, que se incluyen las actividades de sus compañeros, también como las del docente, y lo que es la negociación y el compromiso. En el lenguaje, trabajamos mucho lo que es la imaginación literaria, la autoexpresión, y con ello introducirlo a una estructura narrativa. Y en el desarrollo emocional, estas actividades le ayudaron para poder despejar un poco su ansiedad y que se encuentre o que pudiera percibir lo que es la realidad y en el aspecto de su entorno. Con ello nos basamos en un plan de intervención. El plan de intervención es un instrumento de apoyo para el docente de educación especial. En ello se basan 3 aspectos, que son las necesidades de intervención, los objetivos y las líneas de acción. En las necesidades de intervención, como lo mencionaba, que llegó ya desde la primaria, lo que se hizo fue en el Consejo Técnico Escolar de Fase Intensiva realizar el apoyo de revisión de esta carpeta para poder darle un seguimiento en el aspecto de la expresión, ya sea oral y escrita. Los objetivos que nos propusimos junto con el equipo multidisciplinario, que conté con el apoyo de la psicóloga, la trabajadora social y la maestra de comunicación y lenguaje,
nos pusimos como objetivo eliminar las barreras de aprendizaje y participación en la materia de español, que es donde él más se le dificultaba, así como las habilidades sociales, que en este caso fue la expresión oral y escrita. En las líneas de acción, pudimos trabajar con actividades de interacción y lúdicas en el grupo y con sus compañeros de clase. Asimismo, de utilizar distintas formas y materiales para expresar sus ideas, ya sea de forma oral y escrita. Una de las actividades que realicé fue el café literario. En esta fue la realización de un cuento con personajes que nosotros les proporcionamos a todo el grupo. Esto con la intención de incluir a Casey en las actividades de la materia de español y también incluirlo en el salón de clases. Esta actividad se realizó en colocar sus mantas alrededor del salón. No les impusimos un lugar o un espacio propio, sino que ellos eligieran donde más se sintieran cómodos, en especial Casey. En un extremo del salón se colocaron lo que fue café y té con galletas para proporcionarlas al grupo y poder presentar o elaborar su material, que fue en este caso el cuento, ya sea con expresiones escritas o dejando de desarrollar su imaginación. Casey presentó su cuento de manera satisfactoria, ya que no se sentía observado directamente, sino él lo tomaba como un juego o una actividad para también integrarse con sus compañeros, por lo que no se le limitó de manera verbal ni con alguna cuestión de imitación. Con ello se realizó también un FODA con las fortalezas y las oportunidades, debilidades y amenazas que presentaba Casey. Yo me basé más en sus fortalezas para poder combatir sus debilidades. En sus fortalezas tenemos que tiene la regulación, la atención, la tolerancia y la relación interpersonal. Con ello, sus debilidades son lo que es expresión oral y escrita y desarrollar la motivación para que en todas las materias se encuentre ese mismo interés que con las que él ya venía anteriormente desde la primaria. Algunas de las características a favorecer con estas actividades lúdicas y con respecto también a lo que mencionaba de la expresión oral y escrita, con respecto a la comunicación, son el desarrollar la mayor empatía y habilidades para compartir. Esto se hizo con la negociación que mencionaba anteriormente. Adquirir estrategias sociales para la solución de problemas que se encuentran o que tenían en la escuela. Con ello desarrollar habilidades para la expresión de emociones y experiencias y con ello tener un autocontrol de sus conductas. En los resultados, lamentablemente por esta pandemia no pudimos tener un trabajo más amplio, pero pude comparar el inicio de Casey y cómo terminamos o hasta dónde llegó con el trabajo que tuve. Como podemos ver en las tablas, en el aspecto de las matemáticas, que es una materia que a él sí le gustaba, no hay mucha complicación, no se encontraba al 100%, pero sí está un poco más arriba en el aspecto de la materia de español. Por ello es que nos enfocamos en esta parte de esta materia. En lo personal, sentí que Casey avanzó mucho y pudo integrarse con sus compañeros y también pudo obedecer reglas del docente, tanto dentro del salón de clases como fuera, porque no participaba ni siquiera en actividades recreativas como fue actividades en diciembre, lo que era la lotería o actividades de recreación, era se excluía de sus compañeros. Y tuvimos ese avance de que ella empezó a participar a su forma o a su manera, pero incluirse en todas las actividades que teníamos
planeadas, tanto curriculares como extracurriculares. Entonces, llegué a una conclusión de que fue un trabajo satisfactorio. Es un trabajo un poco difícil porque estos alumnos tienen distintos cambios también de humor, también por la etapa en la que están pasando en la adolescencia, pero me sirvió mucho y fue de manera satisfactoria para poder aprender y al mismo tiempo apoyar al alumno. Siempre he dicho que los alumnos siempre esperan lo mejor de nosotros, entonces nosotros tenemos que responder de igual manera. Eso ha sido toda mi exposición. Muchas gracias. Bien, Yanilet, después de escuchar atentamente pues, lo más relevante de tu trabajo de investigación, que dicho sea de paso, pues siento que es una investigación de un estudio de caso muy importante, dado que trataste a un chico con autismo, ¿no? Que, como lo sientas en tu trabajo, ¿verdad? De uno de cada 160 niños nacen con este tipo de problema. La pregunta que yo te haría, ¿es congénita la enfermedad del autismo o se adquiere? Aún no hay un estudio específico que mencione si se hereda o es de manera adquirida. Por lo que tiene este antecedente del alumno, pues su hermano mayor también tiene esta condición. A lo mejor es hereditario, ¿verdad? Entonces. Sí, posiblemente, pero aún no se sabe. En el hecho de la segunda parte de tu examen, que consiste pues en una sesión de preguntas y respuestas por parte del honorable jurado. Primero las damas, voy a rogarle a la maestra Florelia Hernández, empiece de inicio a las preguntas que considere pertinente hacer. Maestra Flor, si es tan amable. Ok, gracias, Yani. Gracias, maestro. Yani, ¿cuál es la diferencia o cuál consideras tú que sea la diferencia entre una habilidad social y una habilidad socioadaptativa? Las habilidades sociales, como su nombre lo dice, están relacionadas en la interacción con los demás, y las habilidades adaptativas está también relacionado, pero son conductas, bueno, en el caso de las sociales, están adaptadas al aprendizaje, y en las adaptativas están relacionadas con respecto a la interacción en el aspecto social con los demás, ya sean conductas o en adaptarse al contexto de los demás. Ok. ¿Un alumno con TEA es empático? Sí, de cierta forma sí es empático. Se preocupan, no lo demuestran al 100% como los demás o como comúnmente en la adolescencia lo reflejan. Sí bueno, en mi caso o en la experiencia que yo tuve, sí se preocupan un poco sobre llevarse por los demás, pero no lo reflejan al 100%. ¿Cómo te diste cuenta o cómo sabías? Porque él quería jugar a algunas actividades en el recreo, pero tenía ese miedo al contacto, ya sea visual o físico. Por lo tanto, ponía como su barrera, y cuando alguien se lastimaba o alguien tenía alguna situación, sí se acercaba a preguntar, pero igual teniendo una barrera o un limitante. Ok. Y Yani, ¿me puedes repetir, por favor, cuál es el proceso desde el inicio para llegar a un plan de intervención? Tenemos los objetivos, las líneas de acciones y la intervención. Para poder trabajar con el alumno se necesita, bueno, saber cómo es o cómo llega el alumno, en este caso porque ya tenía un proceso de USAER de la primaria, para poder darle un seguimiento, en este caso
como lo mencioné, se vio en el Consejo Técnico, donde se expuso el tema, y con ello poder tener los objetivos y de ahí implementar las líneas de acción. Bueno, pero me refiero desde cuando llega, cuando es capturado por la USAER, se hace una evaluación psicopedagógica, se hace entrevistas, no Sí, sé. se hace una evaluación. Sí, se hace una evaluación psicopedagógica, como lo mencioné. Yo tuve mucho el apoyo del equipo multidisciplinario, porque, bueno, en la USAER 16 se trabaja por áreas, como en todo equipo multidisciplinario. Tuve la intervención o apoyo de la psicóloga, de trabajo social, del área de comunicación y lenguaje, y lo que fue la maestra de apoyo. Y después de la evaluación, ¿qué sigue? De la evaluación Se psicopedagógica. realizaron las líneas de acción para poder ver de qué manera íbamos a trabajar con el alumno. Ok. Es todo, Yanni. Gracias. Gracias. Y gracias, maestra Flor. Vamos a pedirle hoy a su intervención al maestro Francisco Cepeda Astorga, si es tan amable en continuar. Maestro Panchito, si es tan amable. Sí, muchas gracias, Yanilet. ¿Sí me escuchas? ¿Me escucha? ¿Sí me escucho? Sí, sí. Ok, bien. Aquí se me hace interesante cómo ustedes pudieron detectar los estilos de aprendizaje de los alumnos en el grupo de Casey. Contamos también con el apoyo del docente del aula. Él utilizó un test por medio de preguntas, en las cuales estas preguntas iban relacionadas a cómo el alumno estudia y cómo también trabaja dentro del salón de clases, en este caso en sexto grado, que es de donde proseguía, y con ello sacaron una estadística para ver su manera de aprender o su método de aprender. Ok, su estilo como tal. Su estilo, ¿no?, de aprendizaje. Ok, bien. ¿Cómo se clasifica el trastorno del espectro autista? Bueno, de acuerdo al DSM-5, el trastorno Ujú. del espectro autista, por lo que yo pude analizar, se clasifica, bueno, como TEA y con distintos características, que es lo que ya había mencionado, de comportamiento de manera física, que es lo que Ok, pude analizar. ¿pudiste identificar que Casey no presenta ninguna discapacidad intelectual, solamente son aspectos propios de comportamiento y demás? Exacto, Ok, físicos. Y recuerda que hay, se clasifican en tres, en tipo 1, tipo 2 y tipo 3, dependiendo el nivel, pues es el grado de afección. Entonces, podemos identificar que Casey es tipo 1, con un nivel de funcionalidad óptimo, y que ciertamente las actividades sociales o estos aspectos de interacción son propios del trastorno del espectro autista en los tres tipos, ¿sale? Otra parte es importante identificar en cuanto a esta situación, que si es hereditario o congénito, pues bueno, es congénito y hereditario. Entonces ya hay estudios científicos específicamente sobre cómo se adquiere el autismo. Mucho tiene que ver en este proceso del embarazo, y pues pueden haber algunas alteraciones biológicas, ¿de acuerdo? Entonces ok. se afecta directamente las células espejo y las células de Purkinje. Entonces sí puede ser aquí una situación, es una situación interesante el caso de Casey por la cuestión de la familia, porque los dos hermanos, no sé si sean del mismo papá, presentan esta condición. Tuviera tal vez que ver con la alimentación, la dieta y estilos propios de la familia, ¿no? O hábitos, o incluso poder indagar desde la historia familiar, un poco más del genograma, si hay algunas otras personas dentro de la familia de papá o mamá que presentan alguna alteración, no necesariamente trastorno del espectro autista, sino trastornos de aprendizaje, lenguaje, conducta, etcétera, ¿no? Pues Sí. bien, ¿sí? Entonces, para tomarlo en cuenta.
Bien, otra característica que mencionas es la hipersensibilidad y la hiposensibilidad. No todos los chicos presentan hiper o hipo, tendríamos que identificar, ¿no? Cada chico, aunque presente trastorno del espectro autista tipo 1, tipo 2 o tipo 3, tiene particularidades muy específicas que lo hacen ser Sí, único, sino sí. que hay que checar las generalidades. Yo te preguntaría, ¿por qué aplicaste un FODA y por qué no mejor una escala de habilidades adaptativas para poder identificar las áreas más altas o fuertes de Casey y de ahí poder compensar estas áreas altas, perdón, por medio del trabajo de las áreas altas, poder compensar las áreas bajas? ¿Por qué un FODA y no una escala de habilidades adaptativas? Consideré desde el aspecto social que un FODA me iba a ayudar a poder complementar o desarrollar estas habilidades en las que yo iba a trabajar con Casey. Consideré que iba a ser más funcional en este caso porque es un nuevo alumno que se está conociendo y que con ello, con este FODA, se iba a poder desarrollar esas partes o sí, incrementar su participación y sus fortalezas, bueno, sus debilidades en fortalezas. Ok. Es importante también recordarte que existen ya instrumentos muy especializados para la evaluación de chicos con TEA. Hay instrumentos para medir en el chico TEA la inteligencia, las habilidades de lenguaje, las habilidades de comunicación, la lengua escrita, el cálculo, la interacción social, la independencia personal y el autocuidado. Si nosotros indagamos un poquito más acerca de estos instrumentos que ya son especializados para esta población, podemos optimizar la estrategia de intervención o la metodología de intervención que satisfaga las necesidades específicas de nuestro usuario. ¿Sí? Okay. Bien, Sí, ya para finalizar, yo te preguntaría cómo fue el compromiso de la institución y de los padres para con el trabajo de Casey eh, llevado de la mano de ti. es lo que le iba a mencionar cuando dijo los antecedentes. Lamentablemente, sus padres de Casey murieron. Ok, Entonces, no pude obtener mucha información por parte de la abuela. Como no tiene mucho que ocurrió esta situación, la abuela no está muy a cargo de Casey ni sus antecedentes. ok. Por lo tanto, como primer punto o como primera intervención, fue explicarle de una manera o con palabras más Coloquiales. coloquiales Ujú. la condición que tenía Casey, porque la abuelita no sabía de esta condición, ni Ok, siquiera su hermano mayor. ok. Por lo que ese fue como la primera interacción y compromiso, porque ahí se acordó que se iba a apoyar tanto para la escuela como también con la abuela para ir ayudando en este compromiso de 3 o de 4 con el docente de grupo y y también en ese apoyo con el docente. Ok. Bien, yo te pudiera sugerir, me hablas que es un caso de Izúcar de Matamoros, ¿verdad? Así es. Sí, que se pudiera, que sí tú como vínculo o como una persona que ya conoces de este proceso, pudieras hacer la vinculación interinstitucional con DIF municipal o hay una red de padres con Sí, chicos, padres chicos con trastorno del espectro autista que tienen, pues bueno, varias células. Entonces, de esa manera, tú ya no vas a estar a lo mejor el próximo periodo con ellos y demás, pero sí lo que nos tocaría como educadores especiales es poder dejar esas vinculaciones, poder buscar algunas otras alternativas institucionales que pudieran favorecer el desarrollo de nuestras personas con alguna diversidad funcional. ¿Sí? Pues muchas gracias, Yanni Lacey. muchas gracias. Bien, maestro Panchito Cepeda Sorga, te agradecemos tu intervención. Vamos a Gracias. pedirle ahora a la maestra Verónica Murillo Ugarte sea tan amable de participar en este intercambio de experiencias. ¿Eres tan amable, maestra Vero? Sí, maestro, muchas gracias. A ver, Yanni,
bueno, dentro de todas las descripciones, bueno, de la descripción que haces acerca del pequeño Casey, yo quisiera que me dijeras para qué te sirvió esta descripción. Como primer punto, utilicé esta descripción para saber si Casey estaba relacionado con discapacidad intelectual y también por lo que vi en el DSM-5, también físicamente podemos saber o analizar si Casey tiene este trastorno o esta condición. Muy bien. Otra de las preguntas es, de acuerdo a la clasificación por el tipo de familia, ¿en qué te ayuda en el diagnóstico? ¿A qué te ayuda a que detectes el tipo de familia? Me ayuda para saber también cómo intervenir o cómo es el apoyo desde casa, porque como ya lo mencionaba, es muy importante ese trabajo o ese vínculo, tanto con padres de familia, con el docente y con la maestra de apoyo. Ok. Dentro de, ¿para qué bueno, más bien, dime qué es un plan de intervención? Un plan de intervención es una herramienta que ayuda al docente de educación especial a la intervención con el alumno para poder describir la manera en que se interviene con el alumno. Ok, y para qué ese plan de intervención, ¿cuáles fueron las actividades que te ayudaron más con Casey? Las actividades que me ayudaron con Kenzie fue lo que lo que había mencionado, la forma de interactuar o de expresarse con sus compañeros, las distintas actividades que realicé, porque el docente de grupo por lo regular lo sienta y se ponen a trabajar o ven la televisión, y en este caso con Casey trabajamos de manera kinestésica, o de forma que estuviera en constante movimiento también, y también poderlo integrar con sus compañeros. Ok, si manejaras un porcentaje de acuerdo a cómo encontraste a Casey, a cómo lo dejas, bueno, hasta las últimas actividades que pudiste realizar con él, ¿cuál sería el porcentaje que le darías? Yo creo que avanzó aproximadamente de un 30 a un 40%. Ok, eso sería todo, Jenny. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos a la maestra de su participación. No sé si la maestra Mayito Cervantes quisiera participar con alguna pregunta, alguna duda. Maestra Mayito. Muchas gracias. Solamente en mi caso es de observadora, sin embargo, por la oportunidad que me dan, solamente pues quisiera hacer la pregunta, ¿cuál fue la experiencia que le quedó dentro de esta investigación y que realmente podría aplicar en su vida diaria como docente? Bueno, fue una experiencia satisfactoria. Como lo había mencionado, un poco difícil atender a estos chicos, pero fue satisfactoria y me ayuda mucho al compromiso, como lo decía el maestro Francisco, a que todo el tiempo estemos con investigaciones, con prepararse, porque los alumnos nos exigen día a día, y con ello también darles una educación de calidad, como lo dicen también los artículos. Entonces es el compromiso con ellos y con educación. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias, maestra Mayito. Pues yo, a mí más dos cosas. Me llama mucho la atención que hicieras tu trabajo de investigación en una telesecundaria del municipio de Izúcar. ¿Que tú eres de por allá? Sí, así es. ¿Eres de Izúcar? Sí, soy de Izúcar. Ahí empieza la mixteca poblana, que le llamamos, ¿verdad? Y Sí, tú lo sentaste en tu trabajo, atinadamente. Son familias disgregadas porque la mayor parte, pues, sobre todo de varones, de hombres, se van a Estados Unidos, se emigran, ¿no? Hay mucha emigración por allá. Así es. Y la otra, también, que se me quedó muy grabado, son los rasgos característicos de este tipo de niños con problemas. Yo por ahí vi una película hace muchos años con un actor muy famoso que se llama Dustin Hoffman,
y otro que se llama Tom Cruise, se llama Cuando los hermanos se encuentran. Y Dustin Hoffman hace el papel de un autista. Y efectivamente somos rutinarios. Él a las 6 tenía que ver su programa, esté donde esté. ¿Verdad? Se mueren sus papás tienen mucho dinero, pero como estaba incapacitado, Dustin Hoffman, el que cobra todo ese dinero es este Tom Cruise, que era muy joven y como joven muy alocado. Entonces le hace fácil, lo saca del hospital donde lo estaban tratando del autismo, ¿verdad? Y se lo lleva a Las Vegas porque una de las cualidades, si tú lo asientas en tus gráficas, son las matemáticas, ¿no? Entonces no hace ganar mucho dinero porque lo pone a observar y le dice, de tantas cartas a tantas cartas, va a salir premiado. Entonces apostaba y se hizo de más dinero jugando en Las Vegas, pero era muy rutinario, sí, y no le gustaba que lo abrazara a nadie. Le presenta a la novia, Tom Cruise, y la novia lo va a abrazar, y él se hace así, ¿no? Son, ¿cómo dices? ¿Cómo se le llama eso? Hipersensibles, ¿no? Hipersensibilidad. Luego hablas ahí también de otro rasgo característico del autismo, ¿eh? Lo vestibular. ¿Qué entiendes tú por sensaciones vestibulares? Eso me llama mucho la atención. De estimular, perdón. Sí, lo vestibular. Por ahí, Es que con él trabajamos también los sentidos, o sea, trabajamos con él lo que es la estimulación, bueno, la sensibilidad por medio de sentidos. ¿qué órgano de los sentidos se encuentra en el vestíbulo? ¿De dónde forma parte el vestíbulo? ¿De qué órgano de los sentidos? ¿De qué órgano de los sentidos forma parte el vestíbulo, precisamente? ¿De? No entiendo la Oído. Del oído. Acuérdate que el oído está formado de 3 partes. Oído externo, vulgarmente le llamamos oreja. Oído medio, que es el vestibular, que está formado por el caracol, ¿verdad? Y que está lleno de un líquido que se llama líquido endotelial, y que está lleno de piedritas de carbonato de calcio que se llaman otolitos y que nos dan el sentido del equilibrio o ki. Y eso lo saben los boxeadores, saben que pegándole aquí en la 100, donde tenemos el sentido del equilibrio, pues como se dice en el argot boxístico, noquea al contrincante, ¿verdad? Y no tuvieron que estudiar la licenciatura en educación especial. Acuérdate que el sentido kinestésico del equilibrio es otro de los órganos de los sentidos. Tenemos 6 sentidos, aunque normalmente desde la primaria nos han enseñado, con todo el respeto y cariño a estos maestros, que nada más hay 5 sentidos, pero no. Tenemos el sentido del equilibrio o kinestésico. Bien, pues por mi parte es todo. Te felicitamos. Vamos a pasar a la última etapa, ¿verdad? Que es la deliberación de este jurado para darte el fallo, veredicto o calificación. Entonces, vamos a pedirle a Dianelesi que en 5 minutos te vuelvas a conectar mientras te dan el resultado de tu examen. Si eres tan amable, por favor. Ahora, ¿cómo le hacemos? Sí.
Bueno, vamos a esperar que la sustentante, Yaniletsi, ya se conecte para pasar a la última etapa de su examen, que es la lectura del acta con el veredicto que ese honorable jurado tuvo bien otorgarle y tomarle la protesta de ley. Así es que vamos a pedirle a Yaniletsi Rodríguez Tejeda se conecte, por favor, si nos escuchas, Yaniletsi. Aún no se conecta, ¿no, verdad? Miss Vero, no. No, maestro, ya le comenté, dice que ya está a punto de conectarse. Sí, Ahí sí puede pasar toda su familia sí, para que le aplaudan y la feliciten. sí, ahorita le comento. Debe el pipián verde. El azúcar no hace un pozole muy rico. El pozole, maestro. Nos debe el pozole. Sí. Y yo soy de un pueblito que está delante de Izúcar, se llama Acatlán de Soria. Y son las mismas costumbres de la Mixteca, ¿no? Ajá. Pozole, el silate, el guasmole, todos los guisos de la Mixteca. Barbacoa de chivo, que es tan rica. Yo creí, maestro, que usted era de Teciuclán. Ahí me crié. Me llevaron de 6 meses. Mi mamacita era de Acatlán. Cuando salí del Benemérito Instituto Normal del Estado, le dieron su plaza en 1939 en Teciutlán. Ahí conoció a mi papá, también era maestro David Ortega Lacerre, y al año de que yo nací, falleció en un accidente, especialmente yendo a su escuela en la sierra, la lluvia y la neblina, y no tenía pericia el chofer del autobús, se fueron a un barranco, se volcaron, falleció mi papá. Mi mamá quedó viuda muy joven, de 23 años, entonces contrajo segundas nupcias con el papá de mis hermanos, que era el administrador de Correos de Teciutlán, también ya falleció en octubre pasado. Se llamó Gabriel Reyes Gómez, a lo mejor lo conocieron, no sé si lo conociste, Vero. Sí, maestro. Sí. Fue el que me dijo papá porque fue el que me crió, ¿verdad? Sí. Entonces mis hermanos son Reyes Cardoso. Yo soy Jorge Ortega Cardoso. Esa es la triste historia de mi vida. Ya después seguí los pasos de mi mamacita, fue 55 años maestra de primaria. Y a los 7 años de jubilada falleció. Sí. Yo apenas llevo 53, a ver si logro llegar a los 55. A ver si ya está esta señorita. Ya se conectó todavía. No, creo que ahí va. Me dijo que ya estaba a punto de conectarse. A ver si ya está lista. Ahorita le comento. ¿No se ha conectado la sustentante? No, ¿verdad? Todavía no. Dice que se está conectando, maestro. ¿Cómo ha estado usted, maestro? ¿Perdón? ¿Cómo ha estado usted? Pues para mi edad, mis 74 años, hija, ahí la llevo, cuidándonos del coronavirus, porque ya a mi edad nuestro sistema inmune pues se debilita mucho, ¿no? Y aunque hay una buena noticia ya, científicos de la Universidad de Oxford, pues ya, después de haber aplicado desde hace como 3 meses la vacuna, haberla piloteado, como llaman ellos, con árabes, ya dio resultado, y la patente se la venden
a una importante fábrica o laboratorio de medicina. Se llama AstraZeneca, a lo mejor se han oído algún medicamento o han tomado algún medicamento de esto. Lo que no sé si tenga en México también algún laboratorio aquí en algún estado de la República para que tuviéramos la vacuna más rápido, ¿no? ¿Verdad? Porque es una pandemia, ¿no? O sea, estamos a nivel mundial. Algunos países más, otros menos, como Australia, pero bueno, finalmente todos necesitamos de la vacuna, ¿verdad? Para que crear anticuerpos y cuando alguien nos salude y esté infectado, pues ya pueda reaccionar positivamente en nuestro cuerpo, ¿no? A través de los glóbulos blancos o leucocitos, ¿verdad? Que fagocita todo ser extraño que nuestro organismo, ¿no? Bueno, según lo poco que me acuerdo, hace 40 años que estudié la especialidad de biología, ¿no? Ya ni me acuerdo, pero bueno. Wow. Y Anilei, sí, ya estás conectada, hija. Creo que no se puede conectar, maestro. Ya se va a celebrar antes de tiempo. Yo creo. Ahorita le vuelvo a decir. Ya estoy aquí, Miss. Ya. Ahora sí. Bien, hemos llegado ya a la tercera y última etapa del examen profesional, en donde escucharás dentro del momento de voz de la presidenta del jurado, la maestra Verónica Munguía Ugarte, el resultado, fallo o veredicto, calificación, como quieras llamarle, que este honorable jurado tuvo bien otorgarte. Por lo tanto, le voy a pedir atentamente a la maestra Verónica, sea tan amable en darle lectura al acta de examen que acaba de sustentar Yanilesi Rodríguez Tejeda. Por favor, maestra Vero. Entidad Federativa Puebla, número de autorización E202-10-003. En Puebla, siendo las 13 horas del día 24 del mes de julio del año 2020, se reunieron en línea el jurado integrado por los ciudadanos: presidente, Verónica Munguía Ugarte; secretario, Francisco Cepeda Astorga; vocal, Guadalupe Florelia Hernández García, para aplicar el examen profesional de la sustentante Rodríguez Tejeda Yanilesi, con número de matrícula 162-107-21-0000, quien se examinó con base en el documento recepcional denominado Habilidades Sociales de Expresión Oral y Escrita en un alumno con trastorno del espectro autista en primer grado de telesecundaria, para obtener el título profesional de licenciada en Educación Especial en el área intelectual. Se procedió a efectuar el acto de acuerdo a las normas establecidas por la Secretaría de Educación Pública y una vez concluido el examen, el jurado procedió a deliberar entre sí y acordaron declararla aprobada por unanimidad. Bueno, muchas felicidades, Yanilesi. Que hoy es el veredicto del jurado. Vamos a pasar ahora a tomarte la protesta de ley conforme lo marcan los estatutos. Te voy a pedir atentamente que te pongas de pie, si eres tan amable. Sí. Alumna Yanilesi Rodríguez Tejeda, ¿protesta usted de ejercer la carrera de licenciado en Educación Especial que el día de hoy este jurado de su institución, que es la Universidad de Puebla, le ha otorgado con patriotismo, con honradez, con lealtad, en beneficio de la niñez y de la juventud de nuestra patria? Sí, protesto. Si así lo hiciera usted, que la niñez, la juventud y la patria se los premien. Y si no, que se lo demanden. Enhorabuena, Yanilesi, muchas felicidades. Así que pase tu familia para que te aplaudan. Gracias. Ahí nos debes el pozole, o aunque sea un chilate, dicen allá en mi pueblo. para Maestro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas felicidades por esta nueva licenciada, Yanilesi. Felicítenla, abrácenla. Hoy ve coronado todos esos esfuerzos, todos esos sacrificios, todos esos desvelos que todos los que estamos aquí hemos pasado y que se dice rápido. Y a propósito, como ya vemos que eres buena estudiante, la Universidad de Puebla te va a premiar otorgándote una beca del 25% de descuento en el pago de colegiatura para la maestría. Ojalá que tú estás joven y fresca de memoria, puedas continuar con una etapa más en tu preparación académica. Por eso te vamos a otorgar, si te animas a estudiar la maestría, ¿verdad? Es los sábados, bueno, ahorita no es presencial por la pandemia, pero igual es en línea, como estamos ahorita, de 9 a 3 los sábados. Si te animas, te damos tu beca, ¿eh? Enhorabuena, muchas felicidades. Gracias. Agradecer al honorable jurado,
obviamente a la maestra Margarito Cervantes, representante de la Supervisión Escolar Zona 003, a cargo de la maestra Carmelita Lobato Millón. Por ahí un atento saludo por Claro que sí. su maestra. Nos hubiera gustado que nos acompañara, pero bueno, sus múltiples ocupaciones, la SEBA cada rato nos pide y pide y pide Sí, documentos, así es. sea por internet. Tenemos que cumplir, ¿verdad, maestra? Sí, así es. Muchas gracias. Una feliz fin de semana, mil gracias a todos. Y el lunes están programados otra vez, maestra Vero. Claro que sí, voy a estar en uno también, presente. Ojalá que nos sigan acompañando. Claro que sí. No me resta más agradecerles todo lo que vale, ¿verdad? Que tengan un feliz fin de semana y pues cuídense mucho de esta pandemia. Claro, muchas gracias a ustedes. Felicidades. Y a nosotros como Cada 20 minutos, estornudar, ¿verdad? Las medidas de higiene para no infectarnos, ¿no? Claro. Aunque Muchas felicidades. Aunque hay vacuna, pero Muchas gracias, maestra Carmelita. Va a tardar un poquito. Enhorabuena, feliz fin de semana. Que Dios les bendiga a todos. Nuevamente, Yaniletse, muchas felicidades. A ti. Gracias. Muchas gracias. Tarde. Muchas gracias. Nos vemos el lunes, igual a las 11, ¿verdad? ¿Miss Vero? Muchas gracias, Miss. Gracias. ¿Verdad? A las 11 de la mañana, maestro, el lunes. A las 12, el primero. 11. 11 igual. 11. Sí, porque aquí la relación que me hiciste favor de mandar dice es Dora Córdoba Ferra a las 11. Sí. Y la otra sustentante es Yocabet Sayas de la Llave. Así a las es. 3, A la 1 de la tarde. Bueno, pues nos vemos el próximo Gracias. lunes mediante. Muchas felicidades. Y Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.